Bueno, empecemos. Voy a empezar con la asistencia y les voy a compartir la pantalla. Bueno. Bueno, comenzamos hoy con el práctico número 9, cinética y equilibrio químico. Un poco para que nos ubiquemos en la cinética química vendría a ser la velocidad de reacción. O sea que vamos a ver ahora con qué velocidad se llevan a cabo las reacciones. Cuando nosotros ponemos en contacto dos reactivos o un reactivo que pasa a producto, como podría ser el caso de esta reacción química de A, que pasa a ser 2B, existe un tiempo en el cual la cantidad de A se va consumiendo para formar una determinada cantidad de B. La velocidad de descomposición de A en este caso, bien, en función del tiempo, va a darnos a nosotros una idea de la velocidad de reacción. Entonces, tal cual en física, la velocidad de reacción en este caso se define como una variación de algo respecto al tiempo. En física hacíamos variar el tiempo, en química vamos a hacer variar la concentración. ¿Sí? No sé quién. No hace falta poner presente, lo voy tomando con la aplicación. Bueno, entonces, como en física vamos a medir una velocidad, esa velocidad va a estar definida como la variación de la concentración en función del tiempo, ¿bien? Pero tiene un pequeño detalle. Va a ser la variación de la concentración, ya sea de reactivo o de producto, y esa variación de la concentración va a llevar un signo, ¿bien? ¿Por qué? Porque la velocidad siempre tiene que ser positiva. La velocidad de reacción siempre es positiva. Pero nos fijemos qué es lo que ocurre en el caso de un reactivo. ¿Cómo varía la concentración de reactivo con el tiempo? Fíjense que como es un reactivo, se va consumiendo. Entonces, la concentración que está aquí en la ordenada respecto al tiempo va disminuyendo. O sea que la variación de la concentración de un reactivo va a ser negativa, porque la concentración final va a ser menor que la concentración inicial. ¿Bien? Y la variación del tiempo siempre es positiva, porque vamos a considerar un tiempo positivo, de 0 a un determinado tiempo. Entonces, para que la velocidad de reacción me dé positiva, cuando yo haga la variación de la concentración de un reactivo, le tengo que agregar adelante un signo menos, para que menos con el signo negativo de la variación de concentración del reactivo me dé más. Entonces, menos con menos va a dar más la velocidad de reacción positiva. Bien, entonces un reactivo se consume. Por eso podríamos decir que aquí adelante va este signo menos. Y los productos se forman. Entonces, la concentración de un producto, que en este caso va a ser el producto B, va a ir aumentando. Entonces, aquí la concentración en función del tiempo va aumentando y por lo tanto la variación de la concentración del producto va a ser positiva, porque la concentración final del producto es mayor que la concentración inicial. Bien, ¿y por qué aparece C2, profesora, que viene acá a hacernos, complicarnos la vida? No es tan complicada la vida porque siempre que aparezca ese coeficiente estequiométrico en la reacción, va dividiendo.
en la ecuación de velocidad, ¿sí? El coeficiente estequiométrico lo ponen como denominador dentro de la ecuación. Entonces acá, por ejemplo, A no tiene coeficiente estequiométrico, queda como está, pero con el signo menos, porque es un reactivo. Mientras que B tiene el coeficiente estequiométrico 2, entonces lo vamos a poner dividiendo, 1/2. Y como es un producto, la variación de la concentración es positiva, entonces esto tiene que quedar positivo. Podríamos decir entonces que los coeficientes estequiométricos de los productos van dividiendo y positivos. Y los coeficientes estequiométricos de los reactivos también van dividiendo, pero negativos. ¿Sí? Como regla general. Bueno, ¿y por qué aparece ese dividido en 2? ¿De dónde sale? ¿Cuál es la lógica? ¿O es porque sí? Bueno, la lógica es que, fíjense que por cada A que desaparece, aparecen 2 B. Es decir, que en el sistema, la concentración de B va a ser el doble de la concentración de A. ¿Se ve ahí? Entonces, por cada A que desaparece, aparecen 2 B. Por eso la concentración de B va a ser el doble de la concentración de A. Si yo hago delta de B o variación de B, me va a quedar ese 2 del lado de A. Variación del B me va a quedar menos 2 variación de A, porque hemos dicho que A varía negativamente y necesito que quede positivo. ¿Sí? O sea que si yo aquí estoy despejando, que estoy diciendo que la velocidad de reacción es menos la variación de la concentración de A con respecto al tiempo, es como que despejara esto y ese 2 me va a quedar aquí dividiendo a la variación de la concentración de B. Entonces, en simples pasos, el coeficiente estequiométrico va dividiendo. Si es producto, positivo; si es reactivo, negativo. En resumidas cuentas. Bueno, acá en esta gráfica ustedes van a poder observar cómo varían las concentraciones del reactivo, que es el reactivo A, y la concentración del producto, que es B. El reactivo se consume mientras que el producto aumenta. Bueno, vamos al primer problema. Tenemos la reacción 2A más B que da C más 3D. Se encuentra que el reactivo A reacciona con una velocidad de 6,2 por 10 a la menos 4 molaridad sobre segundo. Fíjense las unidades de la velocidad. Concentración arriba y tiempo abajo. La concentración siempre va a ser concentración molar, pero el tiempo puede ser segundos, minutos, horas. No hay problema con el tiempo. Lo importante es la concentración en concentración molar. Entonces, la velocidad va a tener unidades de molaridad sobre unidad de tiempo. Por eso acá nos dicen que se encuentra que el reactivo A reacciona con una velocidad de 6,2 por 10 a la menos 4 molar sobre segundo. Son las unidades de velocidad. El apartado A nos pregunta, ¿cuál es la velocidad de reacción en ese momento? O sea que este dato que me dan es la velocidad de A. O sea que ahora vamos a distinguir la velocidad de reacción de la velocidad de A. Que en el caso de A, como es un reactivo, va a ser velocidad de desaparición o de consumo. Bueno, entonces para encontrar la velocidad de reacción, la profesora ya me había enseñado ese truquito, yo tenía que escribir acá B, que es la velocidad de reacción, va a ser igual a la derivada de la concentración de A respecto al tiempo, dividido en su coeficiente estequiométrico. Y como es un reactivo, le pongo el signo menos adelante. Entonces ya está definida la velocidad de reacción en función de la velocidad de A, porque la velocidad de A es la derivada en función del tiempo, solo eso. Cuando yo lo divido en el coeficiente estequiométrico y le pongo el signo, pasa a ser ahora la velocidad de reacción. ¿Se entiende la diferencia?
¿Puede repetir eso último, profe? Bien. La velocidad de reacción ya la habíamos definido, que era la derivada en función del tiempo, lo dividíamos en el coeficiente estequiométrico, ¿verdad? Dentro de lo que es la velocidad de reacción, que es todo esto, está la velocidad de descomposición de A, en este caso, o de reacción de A, la velocidad de reacción de A. La velocidad de reacción de A es solamente la derivada en función del tiempo. ¿Sí? Solo la derivada en función del tiempo es la velocidad de reacción de A. Si yo hago solo la derivada de B en función del tiempo, va a ser solo la velocidad de reacción de B. La derivada de C en función del tiempo, velocidad de reacción de C. Y derivada de D en función del tiempo va a ser velocidad de reacción de D. Se entiende que la velocidad de reacción del componente A es solo la derivada en función del tiempo. ¿Ven? Esto que está marcadito en azul. ¿Lo ven? Sí, Pero profe. la velocidad de reacción es cuando yo a la velocidad de A la divido en el coeficiente estequiométrico y le pongo el signo. O sea, cuando yo hago eso, ya tengo la velocidad de reacción. ¿Sí? Entonces hay una diferencia entre la velocidad de reacción y la velocidad de A. Bueno, el apartado me decía cuál es la velocidad de reacción en ese momento. Y yo tenía de dato la velocidad de A. Entonces yo tengo de dato la velocidad de A. Como A es un reactivo, esa velocidad es negativa, porque la variación de A respecto al tiempo es negativa. Ahí no me dieron el signo, pero yo tengo que saber que va con signo menos. Entonces paso a definir la velocidad de reacción. La velocidad de reacción va a ser la velocidad de A dividido en el coeficiente estequiométrico con el signo menos adelante. O sea que va a ser menos 6,2 por 10 a la menos 4 molar sobre segundo dividido en 2. Es decir, que la velocidad de reacción es 3,1 por 10 a la menos 4. ¿Se entiende eso? O sea, tengo que dividir el dato en 2 y sí tengo que saber que va el signo negativo para la definición de velocidad y que la velocidad de A era negativa. Eso como más teórico. Esta parte es más de teoría, chicos. No suelen tomar problemas de cinética. Sí, Profe, de químico, que es lo que sigue. profe, Sí. disculpe, hay una compañera que quiere entrar en la reunión. Ah, ya acabo de darles, de admitirlos, creo que. Ok, No había gracias. escuchado que estaban ahí. Espero que haya podido entrar. Bueno. Esta parte de cinética es más teórica. No suelen tomar estos problemas. Toman un tipo de problemas de esto, que ya lo vamos a ver, que es el que viene, el problema que viene, pero este problemita 1 es muy típico de un final. Se los preguntan en un examen final o cuando rendían antes teoría, les tomaban algo como esto. Les daban esta reacción química y les decían que definan la velocidad de reacción para esa reacción. Entonces ustedes tenían que escribir velocidad igual a menos la derivada de A sobre dt sobre 2. O sea, tenían que hacer derivada de el componente sobre el tiempo, de la concentración del componente sobre el tiempo, y dividirlo en el coeficiente estequiométrico y ponerle adelante el signo correspondiente. Si era un reactivo, acá el signo menos. Y si es un producto, va positivo. Fíjense que en el caso de B no tengo coeficiente estequiométrico, entonces queda como está, pero con el signo menos porque es un reactivo. En el caso de C queda como está, con un signo positivo. Y en el caso de D va derivada de D respecto de T sobre 3, porque tiene acá el coeficiente estequiométrico 3 y es positivo porque es un producto, ¿sí? Entonces ahí quedaba definida la velocidad de reacción en función de cada componente. Y si a ustedes les daban de dato la velocidad del componente, o sea, la velocidad de reacción del componente,
ustedes sabían que era esto que está marcado en colores. Derivada en función del tiempo. Bueno, ahora me preguntan el apartado B. ¿Cuál es la velocidad de formación de C en ese momento? Velocidad de formación de C es esto, derivada de concentración de C sobre dt, sobre la derivada del tiempo. Yo tengo ahora de datos la velocidad de reacción porque la acabo de calcular, 3,1 por 10 a la menos 4, molar sobre segundo. Pero veo que la velocidad de reacción es igual a la velocidad de C, o sea que valen lo mismo. En el apartado C me pide cuál es la velocidad de formación de D. Fíjense que la velocidad de formación de D es solo esto, sin el coeficiente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Despejar esta velocidad D. Como la velocidad vale 3,1 por 10 a la menos 4 y es igual a 1/3 de la velocidad de D, entonces la velocidad de D va a ser igual a 3 por la velocidad de reacción. O sea, 3 por 3,1 por 10 a la menos 4. Despejo de aquí, de esta igualación de B igual a velocidad de D sobre 3, la velocidad de D. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bueno, pasamos al siguiente. Este sí lo han tomado alguna vez en un parcial, ¿sí? Este problemita. Dice, para la siguiente reacción tenemos óxido de nitrógeno más 2 hidrógenos que dan nitrógeno y 2 de agua. Se obtuvieron los siguientes resultados a 1100 Kelvin. Calcular, ¿sí? El orden de la reacción respecto al monóxido de nitrógeno, al hidrógeno y el orden global. Acá viene otro concepto, que es el orden de reacción, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. El apartado B dice escribir la ecuación de velocidad y el apartado C, el valor de la constante de velocidad. Bueno, hasta ahora hemos visto cómo se definía la velocidad con la derivada. Pero también hay dos tipitos que han definido la velocidad como una constante por la concentración de los reactivos. Cada concentración elevada a un orden respecto de ese reactivo. No sé por qué no la tengo a la ecuación. En este caso sería, esos dos tipitos se llaman Goulber y Wag, ¿sí? Entonces en la teoría, cuando vayan a rendir el final y les pregunten cómo se define la velocidad de reacción, la velocidad de reacciones se define así, con las derivadas, ¿sí? Y dividiendo en el coeficiente estequiométrico. Y también esa misma B, ¿sí? Esa misma velocidad de reacción se puede definir como K, que es la constante de velocidad, por la concentración de cada reactivo y cada reactivo elevado a un orden. En este caso, X va a ser el orden de la reacción respecto del monóxido de nitrógeno. E Y va a ser el orden de la reacción respecto del hidrógeno. Bueno, entonces, si yo puedo definir de esas dos maneras la velocidad, tengo dos formas, de acuerdo a los datos que me dé el problema, de encontrar esta velocidad de reacción. ¿Sí? Bien. ¿Qué tengo de datos? Fíjense. En la experiencia se hicieron diferentes pruebas para encontrar la concentración inicial de los reactivos, que son el monóxido y el hidrógeno. Entonces, de datos tenemos las concentraciones iniciales de cada uno de los reactivos para las diferentes experiencias. Y también se pudo medir la velocidad inicial. La velocidad inicial
para la primera, segunda y tercera experiencia. ¿Mm? Bueno, hay una forma de hacerla, de hacer este ejercicio simplemente observando estos resultados, ¿sí? Y hay otra forma matemática de hacerlo. Yo voy a empezar por la forma matemática. A la profe le gusta hacerlo con la forma intuitiva, pero bueno, esto primero lo vemos así y después lo vemos intuitivamente. ¿Cómo se hace para encontrar este valor de X e Y de forma matemática? Bueno, ustedes escriben, la ven ahí a la reacción. ¿Mm? Normalmente estos X e Y coinciden con estos números, con los coeficientes estequiométricos. Pero coinciden ¿para qué? Para las reacciones que son elementales. Como ustedes no conocen si esta reacción es elemental o no, no pueden asegurar que este valor X e Y sean iguales a los coeficientes estequiométricos. Entonces, de entrada, no podemos decir que son iguales. Tenemos que encontrar ese valor. ¿Y cómo se hace? Planteamos la velocidad de reacción según Wolver y Waage. O sea, B igual a K por la concentración de los reactivos y cada uno elevado, uno a X y el otro a Y. Luego a esta ecuación la particularizamos para dos experiencias, pero elijo esas dos experiencias de tal forma que una de las concentraciones sea igual en las dos experiencias. En este caso va a ser la concentración del hidrógeno. Entonces, la ecuación 1, escribo todos los datos para esta ecuación según la tablita. Entonces pongo la velocidad de reacción acá, la constante no conozco el valor, la dejo expresada y pongo la concentración del monóxido elevado a X y la concentración del hidrógeno elevado a la Y. Hago lo mismo para la experiencia 2 y pongo todos los datos. Pícaramente hemos elegido que las dos concentraciones de hidrógeno sean iguales para que al dividir 2 en 1, para que al hacer el cociente se cancelen estos términos, ¿sí? Entonces, cuando yo cancelo estos dos términos al hacer la división, me va a quedar 9 por 10 a la menos 5 dividido en 3 por 10 a la menos 5. O sea que me va a quedar 3 de este lado. Se me va a ir la K, porque es la misma constante de velocidad. La constante de velocidad solo depende de la reacción y de la temperatura. Como no ha cambiado eso, la K es la misma. O sea que me han quedado solo estos dos términos elevados cada uno a la X. Acá hay un error, hay que poner un paréntesis, ¿sí? Porque esta X le corresponde a los dos. Vale, ya no me lo pongo. Fíjense que ha quedado 15 dividido en 5. Pero bueno, no me deja porque enoja. 15 dividido en 5, ¿bien? Elevado a X. Bueno. O sea que 15 dividido en 5, ¿qué es? 3. O sea, me queda 3 igual a 3 a la X. Entonces, por propiedades del logaritmo, ustedes saben que X tiene que valer 1 para que 3 a la X sea igual a 3. Por lo tanto, X vale 1. Ya hemos encontrado X. Ahora hay que encontrar Y. Hago exactamente lo mismo, pero ahora en vez de que la concentración del hidrógeno sea igual, voy a buscar que la concentración del monóxido sea igual para que se vaya el término que contiene la X. O sea que hago lo mismo, planteo para la experiencia 2 la ecuación, para la experiencia 3 la ecuación, se me van estos términos y me queda, en este caso, 3,6 por 10 a la menos 4 dividido en 9 por 10 a la menos 5, que da 4. Y de este otro lado me va a quedar 10 dividido en 2,5, ¿sí? Todo elevado a la X. De nuevo,
el error ahí. O sea, me queda 10 dividido en 2,5. Bueno, o sea que 4 tiene que ser igual a 4 a la i. ¿Sí? Por lo tanto, i tiene que ser igual a 1. Así que el apartado A que decía el orden de la reacción respecto del monóxido y del hidrógeno, ya lo tenemos. Respecto al monóxido, que es el orden X, va a ser 1. Respecto al hidrógeno, que es el orden Y, va a ser 1. Y el orden global es la suma de X más Y. O sea que el orden global es 2. ¿Bien? Fíjense que en este caso los órdenes no coinciden con los coeficientes estequiométricos. ¿Ven? Así que cuidado con la reacción que les dan. No se confíen. Hay que encontrar el valor de X e Y. Ahora vamos a la parte intuitiva. ¿Qué decía la profesora? Que podíamos hacerlo sin hacer los cálculos. Sí, pero lo tienen que escribir. O sea, tienen que escribir cómo han encontrado eso. Por ejemplo, acá dice que de los datos se puede ver que cuando se mantiene constante la concentración del hidrógeno y se triplica la concentración del monóxido de nitrógeno, experiencias 1 y 2, la velocidad se triplica. Es decir, que la velocidad es proporcional a la concentración de monóxido de nitrógeno a la 1. Porque si esta se mantiene constante y esta aumenta 3 veces, haciendo aumentar 3 veces la velocidad, quiere decir que la velocidad de reacción es proporcional a la concentración elevado a la 1, o sea, a esta misma concentración. El mismo razonamiento se hace para encontrar el orden respecto al hidrógeno. Cuando se cuadruplica la concentración del hidrógeno, que sería experiencias 2 y 3, manteniendo constante la concentración de monóxido, la velocidad se multiplica por 4. Es decir, que la velocidad es proporcional a la concentración del hidrógeno elevado a la 1. Por lo tanto, la velocidad de reacción va a ser igual a K por la concentración de monóxido a la 1 por la concentración de hidrógeno a la 1. ¿Se entendió eso? Profe, no entendí la última profe? cuando se acaba La la última parte, relación. profe. Bueno, esta relación, esto que ustedes pueden sacar de la observación de los datos, se lo hace así o se lo hace con las ecuaciones. De hecho, en las ecuaciones ustedes han encontrado que si mantienen constante la concentración de hidrógeno, ¿qué pasa? La velocidad aumenta 3 veces, ¿sí? Si aumentamos 3 veces la concentración de monóxido. Fíjense, 3 veces la velocidad y la de monóxido es 3 a la X. O sea, aumentó 3 veces la concentración de monóxido. Y eso es lo que dice acá. Cuando dejamos constante el hidrógeno, ¿sí? O sea, cuando el hidrógeno no varía, vemos qué pasa cuando hacemos variar el monóxido. Fíjense en la ecuación cómo sería. Hidrógeno no va a variar, K no va a variar, solamente vamos a hacer variar el monóxido y vamos a ver qué resultado tiene la velocidad. Cuando el monóxido aumenta 3 veces, o sea, pasa de 5 por 10 a la menos 3 a 15 por 10 a la menos 3, ¿qué le pasa a la velocidad de reacción? Pasó de 3 por 10 a la menos 5 a 9 por 10 a la menos 5. Ajá. Entonces, cuando yo tripliqué la concentración de monóxido, la velocidad también se triplicó. O sea que la velocidad aumenta en función de la concentración de monóxido. Como aumenta en función de esto, voy a suponer que el orden respecto al monóxido es 1. Porque no es en función de esta concentración al cuadrado, ¿se dan cuenta? O al cubo. Sino que es proporcional.
¿Se entiende lo que estoy haciendo o lo hago en el pizarrón? Sí, se entiende, profe. ¿Se entiende? Bueno. Ok, entonces, lo mismo se hace para el caso del hidrógeno. Dejamos constante el monóxido para que todo esto sea una constante y solo hacemos variar el hidrógeno y vemos qué le pasa a la velocidad. Cuando aumenta el hidrógeno 4 veces, la velocidad de reacción también aumenta 4 veces. Entonces, la velocidad también es proporcional a la concentración del hidrógeno. O sea que la concentración de hidrógeno va elevado a la 1. Cualquiera de las dos formas de resolverlo está bien en un parcial, pero tienen que escribir cómo encuentran que el orden de reacción de monóxido respecto al monóxido y respecto al hidrógeno, cada uno vale 1. ¿Entiende? Si no, tienen que hacer estos pasos, estas ecuaciones, que no son muy difíciles, es simplemente escribir la velocidad y reemplazar los datos. Y después simplificar lo que es igual. Y siempre encuentran o que X vale 1 o que X vale 2. Y que Y vale 1 o Y vale 2. No es mucho más que eso. Bueno, vamos al siguiente apartado. Decía, escriba la ecuación de velocidad, que es esta. O sea, la ecuación de velocidad ahora está definida y va a ser igual a K por la concentración de cada reactivo elevado a la 1. Ahora el apartado C me pide, listo, encuentre ahora el valor de la constante de velocidad. Usted siempre le escribió como K, ahora dígame cuánto vale. Para encontrarla, ¿qué hacemos? Ahora ya sabemos que X e Y valen cada uno 1. Y tengo todos los datos. Agarro una experiencia, coloco todos los datos y mi única incógnita va a ser K. Eso es lo que hacemos en el apartado C. Escribimos la ecuación de velocidad, la particularizamos para la experiencia 1 y despejamos K. K va a ser igual a la velocidad dividido en la concentración de los reactivos. Entonces pongo el valor de velocidad de la experiencia 1, las concentraciones de los reactivos para esa experiencia y me da que K vale 2,4. Y acá viene lo importante, las unidades de K. Eso es motivo de que el ejercicio esté mal, ¿sí? Porque las unidades de K pueden variar. K no siempre va a tener las mismas unidades. ¿Por qué? Porque depende de cuál es el orden de la reacción. ¿Cuál es el orden respecto de cada reactivo? ¿Se dan cuenta? La velocidad de reacción sí siempre tiene unidades de ¿qué? Mol, o sea, molar, perdón, mol por litro o mol o molaridad sobre tiempo. Molaridad sobre tiempo. La molaridad era mol sobre litro. Siempre esta velocidad tiene que ser así. Y para que esa unidad, esas unidades de velocidad se conserven, la constante K tiene que tener a veces diferentes unidades, para que al simplificar con las unidades de estas concentraciones, me quede un resultado de velocidad correcto, en las unidades correcto. Entonces, fíjense qué unidades tiene K aquí. La velocidad en mol sobre litro sobre segundo, o molaridad sobre segundo. Y abajo las concentraciones van a estar en mol sobre litro, mol sobre litro. Entonces, un mol sobre litro se va con un mol sobre litro. ¿Y qué me queda? Que K me da en mol a la menos 1 por litro sobre segundo a la menos 1. O sea que me da molaridad a la menos 1 por segundo a la menos 1. Ustedes siempre comprueben después en su ecuación de velocidad que con esas unidades la velocidad les da en molar sobre segundo, molaridad sobre tiempo. Fíjense si acá le ponemos
1 sobre molar sobre segundo. Acá esto está en molar y molar. Un molar se va con un molar. Entonces la velocidad me queda en molaridad sobre segundo. Esto a veces también les hacen hacer en un final, ¿sí? Analizar las unidades de la constante de velocidad, K. ¿Se entendió? Está muy intrincado. Bueno, mucho silencio. Coloquen las unidades y van simplificando. ¿Quieren que lo hagan en el pizarrón? Por favor. Vamos a ver. A ver si se ve. No sé por qué siempre se me descompagina. Bueno. La velocidad, en este caso, está definida como K por la concentración de monóxido por la concentración de hidrógeno. La velocidad siempre tiene que estar en unidades de molar sobre, en este caso, segundo. Puede ser minuto u horas. K tiene que tener unas unidades congruentes para que al multiplicar por estas dos concentraciones me dé la velocidad en estas unidades. O sea que K no siempre tiene las mismas unidades. Depende de cómo ha quedado definida la velocidad de reacción. Fíjense que cada una de estas concentraciones tiene unidad de molar. Por lo tanto, K, para que me quede la velocidad en molar sobre segundo, que tiene que tener unidades de 1 sobre molar y 1 sobre segundo. Profe, Sí, ¿puedes subir un poquito la cámara? perdón. ¿Ahí? Sí, ¿Se ve mejor? gracias. Encima yo soy medio chicata y no llego a ver tan chiquitita la pantallita. Bueno. Entonces, fíjense que la velocidad siempre tiene estas unidades, entonces K puede variar sus unidades para que, de acuerdo a la reacción, a cómo ha quedado escrita la velocidad de reacción, yo pueda simplificar y me quede las unidades de velocidad como corresponden. Igual las van a encontrar a las unidades de K despejando K. Velocidad dividido en concentración. Pero ustedes tienen que saber que la velocidad siempre se escribe en molaridad sobre segundo. ¿Sí? Entonces abajo cada uno está en molar y me queda en unidades molaridad sobre segundo. O sea, 1 sobre molar sobre segundo. Bueno. ¿Se entendió mejor ahí? Sí, profe. ¿Qué hubiera pasado si solo teníamos velocidad igual a K por concentración de NO? Ese caso también es muy común. Y en ese caso la unidad de K es solo 1 sobre segundo. ¿Se dan cuenta por qué? Porque ahora tengo que multiplicar la molaridad por 1 sobre segundo para que la velocidad me quede en molar sobre segundo. Ese es un caso típico de unidades de K. Bueno, vuelvo a las diapositivas. Profe, siempre vamos a trabajar con concentraciones molar. Siempre concentración molar. Solo el tiempo puede tener otras unidades, pero siempre concentración molar. Bueno. Bien.
Ahora el apartado 3, el punto 3 dice, en la reacción entre el cloro gaseoso y el óxido nítrico, que está aquí, ¿sí? Que da oxicloruro de nitrógeno, se encuentra que si se duplica la concentración molar de los dos reactantes, aumenta la velocidad por un factor de 8. Pero duplicando solamente la concentración de cloro, la velocidad solo se duplica. ¿Cuál es el orden de la reacción respecto al óxido nítrico y respecto al cloro? ¿Y cuál es el orden global? Entonces acá me han dado el versito. Por eso también veíamos cómo era el tema del versito. Bueno, no me hago mucho problema por lo que diga el versito. Escribo la ley de Goulber y Wagh, porque me hablan de órdenes de reacción y qué sé yo, entonces yo ya sé que la velocidad tiene que ir escrita como la ley de Goulber y Wagh. B igual a K por la concentración de los reactivos, uno a la X y el otro a la Y. Listo. Ahora empiezo a analizar qué dice el versito. Se encuentra que si se duplica la concentración molar de los dos reactantes, o sea que si multiplico por 2 cada una de las concentraciones de los reactantes, ¿qué pasa? Aumenta la velocidad por un factor de 8. O sea que tengo un 8 adelante de la velocidad. O sea que mi ecuación queda así como esta que está acá, ¿sí? 8 por B igual a K por 2 por la concentración de monóxido elevado a la X, por 2 por la concentración de cloro elevado a la Y. Entonces empiezo a trabajar matemáticamente con esta ecuación. El 8 lo dejo aquí y empiezo a sacar factor 2 del paréntesis. Me va a quedar 2 elevado a la X, 2 elevado a la Y, y dejo K, concentración de monóxido a la X, por concentración de cloro a la Y. Y acá yo les he resaltado en rosita para que ustedes vean que esto que está en rosa es lo mismo que habíamos puesto al inicio. O sea que la velocidad de reacción, que es esto, la puedo sacar, porque puedo observar que estos factores por los cuales se están multiplicando son los que están afectando al valor de la velocidad de reacción. O sea que veo que el número 8 tiene que ser igual a estos factores que están alterando la velocidad de reacción. Entonces, 8 tiene que ser igual a 2 a la X por 2 a la Y. Eso por un lado. Entonces, ¿qué se hizo? Se particularizó la primera ecuación para los datos de la primera parte del problema y se encuentra que lo que están modificando la velocidad de reacción inicial son estos factores. O sea que 8 tiene que ser igual a 2 a la X por 2 a la Y. Voy a la segunda parte del problema. Cuando duplicamos solamente la concentración del cloro, que es esta, la velocidad solo se duplica. Entonces queda como está la del monóxido, duplico la del cloro y la velocidad se duplica. De nuevo, la velocidad de reacción va a ser K por NO a la X por cloro a la Y, entonces el factor que modifica la velocidad tiene que ser igual al factor que ha modificado la concentración del cloro elevado al orden respecto al cloro. Es decir que 2 tiene que ser igual a 2 a la Y. Bueno, como esta está más fácil de resolver, ahí puedo observar que Y tiene que valer 1. Y si Y vale 1, ya puedo resolver la primera ecuación, que dice que 8 tiene que ser igual a 2 a la X por 2. O sea, 8 tiene que ser igual a 2 al cubo, ¿verdad? O sea que X vale 2. Por lo tanto,
el orden global de la reacción es 3. Y más X, o X más Y. Este es un poquito más complicado de ver, pero también se puede resolver. ¿Sí? Es más bien matemático. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. vamos al siguiente entonces. Problema 4. En la reacción de primer orden A, que da productos, esa es la reacción, inicialmente la concentración de A fue 0,816 molar. Luego de 16 minutos, la misma fue de 0,632 molar. O sea que la concentración de A, que es un reactivo, va disminuyendo. ¿Se dan cuenta? Al inicio valía 0,81 y luego de 16 minutos vale 0,63. Lo que me pregunta el apartado A es ¿cuál es el valor de la constante K? Bueno, aquí aparece una forma de resolverlo que es posible que ustedes todavía no hayan visto, que es por medio de una integración. Lo podemos hacer integrando la ecuación de velocidad o directamente haciendo una variación de la concentración como un delta. No hay ningún problema. ¿Por qué? Les voy a mostrar acá que si nosotros tomamos punto inicial y final, vamos a tener un delta, ¿verdad? Y la velocidad también se puede definir como delta, o sea, punto inicial y final. Si la queremos a la velocidad instantánea, que sería en un determinado punto de la curva, hay que escribir la derivada. Eso ustedes lo han visto en matemática. Entonces, la diferencia entre escribir un delta o escribir una derivada es si ustedes quieren la velocidad instantánea o una velocidad promedio entre dos puntos. Muchas veces en el primer cuatrimestre todavía no han visto integrales, entonces es válido que puedan hacer la velocidad entre dos puntos, o sea, la velocidad media. Y en ese caso, ¿cómo se definiría la velocidad? Esto sí lo voy a pasar, les voy a hacer en el pizarrón. Profe, pero si integramos también estaría bien. También, o sea, lo pueden hacer de cualquiera de las dos maneras. Para hacer este tipo de problemas donde les dan las concentraciones inicial y final y les piden el valor de K, el valor del tiempo o la concentración de A en función del tiempo, este tipo de problemas se resuelven de la siguiente manera. Tienen que escribir la velocidad de las dos formas que conocemos, ¿sí? En este caso, tienen que saber cuál es la reacción. En este caso, la reacción es A que da producto, ¿sí? No dice que sea elemental, pero si no les dan otros datos, tienen que suponer que es una reacción elemental. Entonces, si esto es elemental, ¿qué significa? Que la velocidad está definida como K por la concentración de A. Eso según Wilber y Wach, ¿verdad? Elevado a la X. Esa X, si no tengo datos de cómo calcularla, va a valer 1. ¿Sí? Entonces va a ser K por concentración de A. Y la otra forma de escribir la velocidad era menos la derivada de la concentración de A respecto al tiempo. O sea que la velocidad se puede calcular de cualquiera de las dos maneras. Wilber y Wach nos lleva acá el signo porque esto es la concentración de A en un determinado momento, que siempre tiene que ser positiva. Pero cuando yo defino en función de la derivada, sí lleva el signo menos, porque la variación de A es negativa. Entonces este menos con este menos me da positivo, ¿sí? Que la velocidad siempre tiene que ser positiva. Bueno, entonces, ¿qué se hace? Se integra
estas ecuaciones. Se separan variables y se integran. ¿Bien? Eso es lo que está hecho acá. No sé si lo pueden ver ahí, si también lo ven en simultáneo a la pantalla. ¿Ven? Velocidad igual a K por la concentración de A, igual a menos la derivada de la concentración respecto al tiempo. O sea que hemos escrito las dos formas de escribir la velocidad. Y luego hemos separado variables y hemos integrado. ¿Cómo se separan variables y se integran? Y dejamos K y de T para un lado y la concentración de A para el otro. ¿Sí? Entonces tenemos menos K por la derivada del tiempo igual a la derivada de la concentración de A sobre la concentración de A. Entonces ahí hemos separado variables. ¿Sí? Y ahora hay que integrar T entre 0 y tiempo, o 0 y un tiempo T, y A entre la concentración de A inicial y una concentración de A en el tiempo T. ¿Bien? Entonces, ¿cómo les queda? Les queda menos K por T igual a el logaritmo de la concentración de A final menos la concentración de A inicial o dividido en A0. Luego, para separar esto o encontrar la concentración de A, hacemos exponencial. Aplicamos la inversa del logaritmo, ¿sí? Entonces me va a quedar E a la menos K por T igual a la concentración de A sobre la concentración de A 0. O sea que tenemos esas dos formas de presentar, digamos, la misma ecuación integrada de acuerdo a lo que ustedes necesiten encontrar. De acuerdo a si, por ejemplo, les piden determine un tiempo, aquí les conviene esta forma de ecuación. O si les piden una concentración de A, les conviene esta forma de ecuación. ¿Sí? O sea que les va a quedar la concentración de A igual a concentración de A0 por el exponencial a la menos K por T. Creo que están viendo ahí la diapositiva, ¿sí? Esta ecuación es la primera ecuación. Concentración de A igual a la concentración de A inicial por exponencial a la menos K por T. Y bueno, y esta otra ecuación, en realidad está escrita como logaritmo de A menos el logaritmo de A0. Y está escrita acá, despejando el logaritmo de A igual al logaritmo de A0 menos K por T. ¿Sí? O sea que estas dos ecuaciones surgen ¿de qué? De integrar la ecuación de velocidad. Bueno, profesora, pero usted ha mencionado que había otra forma más fácil haciendo con delta y no integrando. Bueno, hacemos eso entonces. No nos queremos complicar la vida, no nos hablan nada de instantáneo y no sé qué. Entonces yo defino la velocidad como la variación, o menos la variación de la concentración de A, sobre la variación del tiempo. ¿Mm? Esa está más linda, profe. Y eso, esa está más linda, y eso va a ser igual a K por la concentración de A. Esto en realidad se puede hacer cuando la variación del tiempo, o digamos, cuando la curva en realidad lo permite. Fíjense, esta curva no es muy pronunciada. Entonces, en este tipo de problemas sí se puede hacer esta salvedad. ¿Sí? Además, profe, creo que nos daban de dato la variación, digamos, de la concentración y la del tiempo. O sea, para sacar las dos.
Claro, es que ya les dan la concentración final, la inicial, entonces pueden calcular la variación de A, ¿verdad? Sí. Como tienen la final y la inicial y la final, tienen que hacer menos la concentración de A final menos la concentración de A inicial, dividido en el tiempo t menos 0. ¿Mm? Y esto igual a K por la concentración de A. Y acá viene el tema. ¿Qué concentración de A toman? Tiene que ser una promedio. Porque van a decir, ¿tomo la concentración de A inicial o la final? Y bueno, tendrían que tomar la promedio porque estamos tomando entre dos puntos. ¿Sí? Y de aquí despejan K. ¿Mm? K va a ser igual a esto sobre la concentración de A promedio. O sea que me quedaría este menos pasa para aquí, me quedaría concentración de A inicial menos concentración de A final dividido en T y dividido en la concentración de A promedio. ¿Sí? Seguro que esa le gusta más. ¿Se llega a ver? Sí, profe. Bueno. Se entiende mejor. Y si hacen eso también está bien, no hay ningún problema y van a llegar a un valor muy similar a este. Si no, de las ecuaciones integradas, despejan K, por ejemplo, de esta segunda ecuación es más fácil despejarlo, y te quedan la resta de los logaritmos sobre el tiempo, que es esto y da ese valor de K. Pero van a ver que si lo hacen de la otra manera tampoco va a ser muy diferente. Bueno. Vamos entonces. La concentración promedio, profe, es el delta, ¿de verdad? La concentración promedio no es lo mismo que el delta. El delta es la diferencia entre este menos este. Y el promedio va a ser sumarlo y dividirlo en 2. Ah, listo. Gracias, profe. Porque lamentablemente no podemos decidir sobre si tomamos la final o la inicial. Vamos a tomar una promedio. ¿Se entiende? Bueno. Y ahí viene el tema. El apartado B nos pide cuál es la vida media de la reacción. Esta es una definición que si ustedes no se han aprendido a integrar las ecuaciones, no hay ningún problema, porque la ecuación es muy fácil, muy sencilla de acordarse. El tiempo de vida media es este que está en amarillito, logaritmo de 2 sobre K. El tiempo de vida media es eso, o sea, cuando en el final o en un problema, que a veces también aparecen, les piden calcule el tiempo de vida media, se calcula con esa ecuación. T1 medio es igual al logaritmo de 2 sobre K. ¿Y qué es el tiempo de vida media? Es el tiempo para que la concentración inicial del reactivo se reduzca a la mitad. Entonces eso ustedes, así como un versito, le dicen a la profesora en el final, ¿sí? Pero ustedes, además de saberse el verso, entienden que es el tiempo en el cual el reactivo se ha consumido hasta la mitad. O sea, hay un tiempo en el cual la concentración vale la mitad de la concentración inicial. Ese es el tiempo de vida media. ¿Mm? ¿De dónde sale esta ecuación? Sale de colocar en la ecuación integrada que la concentración final de A es igual a la concentración inicial sobre 2, porque hemos dicho que el tiempo para el cual la concentración inicial es la mitad. Entonces reemplazamos esto aquí y despejamos tiempo y ese va a ser el tiempo de vida media. Entonces cuando despejamos, fíjense, me queda el logaritmo de A0 sobre 2 igual al logaritmo de A0. Entonces cuando paso esto de término me queda logaritmo de 2. Y me queda igual a menos K por el tiempo de vida media. O sea que el tiempo de vida media despejado es logaritmo de 2 sobre K. Bueno.
Como ya lo tenían del apartado anterior, al valor de K, la constante de velocidad, simplemente dividen. Logaritmo de 2 es un número y en el K que acaban de calcular y les da el tiempo de vida medio. Bueno, fíjense que el K en este caso les va a dar en minutos. ¿Sí? ¿Por qué les da en minutos? Porque el orden de las reacciones es 1. ¿Ven? Entonces, K les da en 1 sobre minutos, perdón, o sea, o minuto a la menos 1. ¿Sí? Lo que hemos visto recién. Entonces, las reacciones de primer orden, K vale 1 sobre minuto o 1 sobre tiempo. Bueno. Apartado C. ¿Cuánto tiempo debe pasar para que la concentración de A sea 0,235 molar? Bueno, este es más fácil de hacerlo con la ecuación ya integrada y despejando el tiempo y colocando la concentración inicial de A y la concentración final de A dividido en K, ya me da el tiempo necesario para que A llegue a esa concentración. Si no lo tenemos, hay que despejarlo de la otra manera, o sea, con los delta. Es exactamente lo mismo, pero en vez de usar las concentraciones puntuales, van a usar el delta y la concentración promedio. Y en el apartado D dice cuál es la concentración de A transcurridas 2,5 horas. O sea, estos problemas son especialmente para que usen las ecuaciones integradas. Pero pruébenlo y tiene que dar muy similar, no va a ser igual, pero va a ser similar si usan los deltas. Pero bueno, si no, traten de acordarse de estas ecuaciones integradas. Como les digo, esto va más que nada para un final. Pero bueno, uno nunca sabe, tampoco no les quiero asegurar. Porque por ahí aparece, ¿sí? Bueno, problema 5. Tenemos una reacción y dice aquí primer orden. Muy importante, ¿sí? Para la reacción de primer orden, y acá tenemos la reacción del pentóxido de nitrógeno, el tiempo de vida media a 20 grados vale 22,5 horas. Y a 40 grados vale 1,5 horas. Calcular las constantes de velocidades específicas a esas temperaturas. Ajá, o sea que me piden K. K es la constante de velocidad, acá le han puesto específica, es K, ¿sí? Y como habíamos dicho que K dependía de la temperatura, fíjense que en un caso está a 20 grados y en el otro caso está a 40 la reacción, entonces K va a variar. ¿Y qué tenemos de dato? El tiempo de vida medio. Entonces yo voy y escribo la ecuación del tiempo de vida medio, que ya me la sabía de memoria, logaritmo de 2 sobre K, y despejo K. O sea que K a 20 grados me va a quedar logaritmo de 2 sobre el tiempo de vida medio a 20 grados. 0,031 hora a la menos 1. Y K a 40 grados, logaritmo de 2 sobre el tiempo de vida medio a 40 grados, 0,462 hora a la menos 1. Acá una cosa interesante es ver que esta reacción a 20 grados se consume, digamos, la mitad del reactivo a las 22,5 horas. Pero cuando aumento la temperatura al doble, fíjense, el reactivo se consume en 1,5 horas. ¿Sí? Entonces la reacción se ve favorecida por el aumento de temperatura. O sea, es más rápida a más alta temperatura. ¿Sí? Bueno, ahora viene otra cosa que a ustedes no les gusta porque ven así más ecuaciones y dicen, no me quiero acordar más ecuaciones. Bueno, esto va para el machete, digamos, no le puedo decir otra cosa.
El apartado B dice energía de activación media. ¿Mm? ¿Qué es la energía de activación media? La energía de activación es la energía necesaria para que un choque entre moléculas sea efectivo. ¿Para qué quiero que sea efectivo? Para que se produzca una determinada reacción química. Bien, ustedes ven que acá está el pentóxido y se separan estos dos. Pero no es que hay uno solo, hay varios. Hay un mol o hay 0,5 moles. Hay que ver cuánto hay de cada molécula, ¿sí? Se supone que estas moléculas chocan entre sí con una determinada energía. Sí, lo escucho. ¿Cómo era la definición? Energía necesaria para que un choque de moléculas Sea efectivo y la reacción se produzca. O sea, la energía de activación es la energía necesaria para el choque efectivo entre moléculas. ¿Y qué significa el choque efectivo? Que se produzca realmente una reacción. O sea que ustedes van a ver que cuando están reaccionando las moléculas, chocan entre sí, pero no siempre se produce el producto deseado. ¿Y eso por qué es? Porque tiene que haber una determinada energía para que cuando choquen, efectivamente se produzca el producto deseado. ¿Cómo se llama esa energía? Esa energía efectiva, ¿sí? O energía mínima necesaria para el choque entre moléculas, o energía mínima para el choque efectivo, así sería mejor. Esa energía se llama energía de activación. ¿Mm? O sea que si no chocan con esa energía, no reaccionan. Bueno, entonces en el apartado B me piden esa energía de activación. ¿Y dónde aparece esa energía de activación? Aparece en la ecuación de Arrhenius. La ecuación de Arrhenius, ¿de quién me habla? De K. ¿Se acuerdan que habíamos visto esta K que aparecía aquí, logaritmo de 2 sobre K, que es la constante de velocidad, que igual B igual a K por la concentración de los reactivos? Bueno, esa K se define según Arrhenius como A, que es la constante de Arrhenius, por supuesto le tenía que poner su nombre, por E exponencial a la menos energía de activación sobre R por T. R la constante de los gases y T la temperatura. ¿Bien? Aquí pueden ver claramente que K, que es la constante de velocidad, depende de la temperatura, ¿sí? Y de la energía de activación. La constante de Arrhenius es un valor fijo, es una constante. Entonces lo que hacemos es particularizar cada constante a diferentes temperaturas con la ecuación de Arrhenius. Entonces K a 20 grados va a ser A por E a la menos energía de activación sobre R T1. Y K a 40 grados va a ser A, constante de Arrhenius, por E a la menos energía de activación sobre R T2. ¿Por qué la energía de activación es la misma? Bueno, vamos a considerar que es la misma, que no varía, ¿sí? Si no, no se puede resolver esto. Bien. Y, ¿qué hacemos? Despejamos la energía de activación. Entonces, para despejarla, dividimos las dos ecuaciones, miembro a miembro, y me queda el cociente entre las dos constantes igual a, estos A se van, y me queda exponencial de energía de activación sobre R, porque lo he sacado factor común, ¿sí? Y adentro del paréntesis, he metido este menos para adentro, ¿sí? Y me ha quedado 1 sobre T2 menos 1 sobre T1, ¿sí? Entonces, aplicando el logaritmo, me queda el logaritmo del cociente de las dos constantes igual a, saco este exponencial, o sea, todo lo que está acá en el exponencial baja con el logaritmo, y me queda energía de activación sobre R por 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. ¿Mm? Y de esta ecuación ya puedo despejar fácilmente la energía de activación. La energía de activación tiene unidades de energía.
En este caso, el R que hemos utilizado es este 8,31 joules sobre mol Kelvin. ¿Mm? Que lo único que se va a ser el Kelvin, en este caso, ¿sí? Acá faltó joule sobre mol. ¿Bien? O sea que esa va a ser la energía de activación por mol. ¿Sí? O sea, esto es más matemático que otra cosa y acordarse de la ecuación de Arrhenius. Bueno. Y por último, acá les quisieron enseñar, bueno, en este apartado C, cómo se extrapola. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes tienen dos valores y quieren encontrar el valor intermedio. ¿Mm? ¿Cómo se hace eso? Tienen el valor de K a 40 grados y el K a 20 grados y quieren el K a 30 grados. Dicen, ay, bueno, más o menos a ojo, dicen ustedes. Bueno, para no hacer ese a ojo, hacemos esta operación matemática sencilla. Hacemos la diferencia entre los dos valores conocidos. 0,4312 es lo que da. Y luego decimos que la diferencia entre K a 40 grados y K a 30 grados va a ser igual a X. Hacemos entonces una regla de tres simple. Para 20 grados de diferencia, la diferencia entre los K era 0,4312. Y para 10 grados de diferencia, la diferencia entre las constantes K va a ser X. Entonces, para 20 grados esta es la diferencia, para 10 grados esta es la diferencia, X, que la sacamos por regla de tres simple, 0,2156. Entonces, eso lo coloco aquí. ¿Y qué hago entonces ahora? Despejo K a 30 grados, porque K a 30 grados es mi incógnita. O sea que K a 30 grados va a ser igual a K a 40 menos X. Ya sé cuánto vale X, entonces K a 30 va a ser 0,2464. Volvamos acá para ver cuánto valía el K20, 30 y 40. A ver, ¿dónde están los valores de K? Aquí. K20, 0,031. Y K40, 0,462. O sea, el 30 tiene que estar entre estos dos valores. Si no está entre esos dos valores, está en el horno. ¿Y está entre los dos? Sí, bien. 0,2464. ¿Sí? Bueno. Bien, terminamos ese tema cinética que a nadie le gusta, pero bueno, no es más que entender bien las ecuaciones y hacerse los problemitas para que se acuerden, porque después no lo ven más, esa es la realidad, y lo vemos solamente en esos problemitas. Entonces, si les llega a tocar en un parcial, como que lo tienen que haber repasado. Así que eso les aconsejo que lo vean ahora nomás, en estos días, para que se acuerden cómo se hace. Y acá viene un tema que sí o sí va en el parcial, que es equilibrio químico. Sí, no hay forma de zafar. Siempre aparece un problemita de equilibrio químico, como en el otro caso aparecía de estequiometría. Bueno, ¿y qué es el equilibrio químico? ¿Por qué está cinética con equilibrio químico? Son preguntas, interrogantes que todos nos hacemos en nuestra vida. No creo. No. Bueno, dejemos de delirar y veamos que el equilibrio químico, ¿qué es? Es un equilibrio, siempre definimos con la misma palabra, ¿está bien? Pero ¿qué es? Un estado de un sistema, ¿sí?, reaccionante en el que no se observan cambios a medida que transcurre el tiempo. Entonces, cinética, hemos visto la película hasta que se ha establecido el equilibrio. O sea que la cinética es la previa, son todos los avances de la película, ¿sí? Me muestran los avances de otras películas y después viene la película. O sea que todo esto previo es la cinética, fíjense. Van cambiando las concentraciones. ¿Quién será? El producto, porque va aumentando.
¿Y quién será? El reactivo, porque se va consumiendo. O sea que hasta aquí hubo una velocidad de reacción, donde se iban consumiendo y apareciendo reactivos y productos. Bueno. Llega un momento, perdón chicos, bueno, llega un momento en el que la velocidad de reacción, ¿sí?, de formación del producto con descomposición del reactivo se igualan. O sea, llega un momento en el que se igualan la velocidad de formación de producto con descomposición de los reactivos. Cuando se igualan esas dos velocidades, se establece un equilibrio. Entonces, un equilibrio, ¿cómo se definiría? Va a ser un equilibrio dinámico, el equilibrio químico. Porque si bien las velocidades de reacción directa, que es la velocidad de transformación de aquí para aquí, es igual a la velocidad de reacción inversa, que es la transformación de aquí para allá, pero en todo momento se siguen transformando, o sea, se siguen consumiendo los reactivos y formando productos, pero a la vez los productos se descomponen para volver a formar los reactivos. ¡Qué quilombo! ¿Por qué es el quilombo? Porque ahora, en vez de tener una única flecha, tengo una doble flecha. O sea que tengo una avenida que va y vuelve, ¿sí? La famosa doble avenida. Entonces, ahora tengo reactivos que se transforman en productos y productos que se vuelven a transformar en reactivos. A la velocidad de transformación de productos, de reactivos en productos, le llamo velocidad directa, que sería la flecha acá que va hacia la derecha, ¿sí? Aquí está mi avenida doble que tengo ida y vuelta, ¿sí? Aquí tengo la velocidad directa y la velocidad inversa. Esto es lo que ocurre normalmente en la naturaleza. Entonces, lo que nosotros hemos visto hasta ahora de estequiometría, donde solamente había velocidad directa, una sola flecha, son casos excepcionales. Y se puede alterar un poco este equilibrio para que la velocidad directa sea mucho mayor que la inversa, ¿sí? Van a ver que porque existe esa velocidad inversa es que las reacciones tienen rendimientos, ¿bien? Que no todo lo que habíamos pensado que íbamos a obtener como producto en realidad es lo que se obtiene. ¿Por qué? Porque, bueno, en la naturaleza existe esto. Bueno, dicho esta pequeña introducción, que la van a tener mucho mejor en la teoría, ¿sí? Vamos a ver quién me comanda el equilibrio químico, ¿sí? El que comanda el equilibrio químico va a ser la constante de equilibrio. Entonces acá va a aparecer algo nuevo que ustedes no han visto hasta ahora, que es la constante de equilibrio. ¿Y cómo se define la constante de equilibrio? Bueno, ¿para qué hemos visto cinética? Hemos visto cinética para ver cómo se definía la velocidad de reacción. Entonces hemos dicho que hay una velocidad directa y una velocidad inversa. Y me dijo la profesora que son iguales. Entonces, fíjense, la velocidad directa se define como K por la concentración de A por la concentración de B. Eso que era Goulber y Wag. Pero ahora la velocidad inversa, que es esta de acá, también se va a definir como K por las concentraciones de los productos en este caso. Pero a la K le voy a llamar K inversa. A la K directa le voy a llamar K directa. Cuando yo hago el cociente entre K directa y K inversa, me aparece la constante de equilibrio, que se va a llamar Kc en el caso de definirla en función de las concentraciones. O sea que me queda concentración de los productos sobre concentración de los reactivos. No importa que no hayan entendido todo este verso que es para la teoría, ¿sí? Yo les voy diciendo. Lo importante es que ustedes sepan definir la constante de equilibrio, que es la que me comanda el equilibrio. ¿Bien?
¿Cómo se define esa constante de equilibrio? Como la concentración de los productos dividido en la concentración de los reactivos. O sea, K igual a concentración de productos sobre concentración de reactivos. ¿Y qué son esas letritas, profesora, que tiene ahí arriba? Bueno, son los coeficientes estequiométricos. Sí, lo escucho. Bueno. Este Kc entonces se define como C, que es el producto C, elevado a la C. Concentración de D, producto D, elevado a la D, sobre concentración de A, elevado a la A, y concentración de B, elevado a la B. Ahora, ¿por qué pone que los coeficientes estequiométricos son iguales a los órdenes de reacción? Sería. Bueno, porque vamos a trabajar con reacciones elementales, ¿sí? Entonces van a coincidir. O sea que siempre va a coincidir ahora con el coeficiente estequiométrico. Pero mientras nosotros estemos trabajando en cinética, no podemos asegurar eso, ¿sí? Bueno, vamos al problema 1. Dice, escriba la expresión de Kc y Kp según corresponda para las siguientes reacciones reversibles en equilibrio. Entonces acá va a aparecer la palabra reversibles. O sea que ahí ya ustedes están viendo que están hablando de un equilibrio, ¿sí? Bueno, un equilibrio dinámico porque nunca dejan de aparecer y desaparecer productos y reactivos, ¿sí? Pero es como si ustedes vieran siempre lo mismo. Ustedes ven que no varían las concentraciones en el tiempo. Ustedes ven, che, acá no está pasando nada, no está reaccionando nada porque las concentraciones son iguales. Yo voy, saco una foto y es la misma concentración. O sea, van y sacan la foto en este lado. Y se fijan, si esto era la concentración en función del tiempo, sacan la foto aquí, es la misma concentración. Sacan la foto aquí, es la misma concentración. ¿Qué es lo que está pasando? Pasa que están en equilibrio, ¿sí? Las concentraciones ya no varían con el tiempo. Pero ese equilibrio es dinámico, porque si bien la concentración no varía, en realidad todo el tiempo están reaccionando de un lado y del otro para que la concentración esa se mantenga constante. ¿Y eso por qué? Porque las velocidades directa e inversa son iguales. Bueno, ahora, ¿cómo entonces encuentro Kc y Kp, que es lo que me pide el problema? Kc hemos dicho que era en función de las concentraciones y Kp va a ser en función de las presiones parciales. Kc va a estar definida con concentraciones molares y Kp vamos a poner presiones parciales en atmósferas, ¿sí? Esa va a ser otra cuestión importante a tener en cuenta. Entonces les voy a poner el pizarrón. Y vamos a hacer algunos de esos apartados. Bien. ¿Cómo sería? El apartado A, ustedes van y escriben la reacción. ¿Bien? Les pueden hacer una flecha de ida y una de vuelta o esta flecha con dos puntas, ¿sí? Que significa que hay un equilibrio. Tienen dos monóxido gaseoso y cloro gaseoso. Bueno, ok. Definamos Kc. Habíamos dicho que era la concentración de los productos sobre la de los reactivos. Bueno, concentración de NO, monóxido de nitrógeno, elevado al coeficiente estequiométrico, concentración del cloro elevado al coeficiente estequiométrico, dividido en la concentración de los reactivos, oxicloruro de nitrógeno al cuadrado. Listo, Kc. Y Kp
va a ser K en función de T, de las presiones parciales, ¿sí? Va a estar definida como la presión parcial, o sea, lo mismo pero con presiones parciales. Presión parcial del monóxido al cuadrado por la presión parcial del cloro dividida en la presión parcial del oxicloruro de nitrógeno al cuadrado. ¿Sí? Entonces, así definimos las Kp y Kc. Pero acá hay un pequeño detalle, dice, hasta que queden en función del número de moles, del volumen o la presión total según corresponda. Bueno, entonces no terminaba aquí. Yo ya la he definido a las K. Ahora tengo que encontrar en función del número de moles, volumen o presión total. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo se define cada concentración? La concentración es número de moles sobre el volumen. Entonces, en vez de escribir solo la concentración, escribo número de moles sobre volumen al cuadrado. Lo mismo para el cloro y lo mismo para el oxicloruro. Dividido en el oxicloruro. Por eso dice en función del número de moles y el volumen, ¿sí? Acá todos los volúmenes esos son iguales, entonces algunos lo van a poder simplificar. Por ejemplo, este se puede simplificar con este. ¿Sí? En el caso de la presión, ¿recuerdan a qué era igual cada presión parcial? La presión parcial era XI por la presión total, o I sub I por la presión total en el caso de gases. Entonces me va a quedar aquí, fracción de NO por la presión total, todo al cuadrado. Fracción del cloro por la presión total dividido en la fracción del oxicloruro al cuadrado por la presión total al cuadrado. ¿Sí? Bueno. Así que aquí puedo simplificar estas dos presiones. Pero acá están las fracciones molares. Entonces todavía me queda un paso más, que es transformar estas fracciones molares en moles sobre moles totales. Entonces aquí escribo moles de NO sobre moles totales al cuadrado, moles de cloro sobre moles totales al cuadrado, elevado a la 1. Y acá los moles del oxicloruro sobre moles totales elevado al cuadrado. Y recién ahí se ha terminado el apartado. ¿Bien? Así que cuidado, lean bien el enunciado, porque si les piden que lleguen hasta el número de moles, volumen o presión total, significa que además de definirlo, tienen que poner así, en función del número de moles, el volumen y la presión total. ¿Mm? Bueno, fíjense en el siguiente apartado, que es el apartado B, aparece el zinc, el oxígeno, el óxido de zinc y el monóxido de carbono. ¿Mm? Pero acá hay un pequeño detalle. El zinc está sólido y el óxido de zinc está sólido. Esto es otra cosa que van a tener que tener cuidado cuando vean reacciones en equilibrio. Porque en el equilibrio solamente va a participar aquello que esté en estado gaseoso o en estado acuoso, o sea que esté en solución. ¿Bien? Cuidado con lo que va en la K. Eso anótenlo bien, anótenlo por ahí, porque por ahí aparece una trampa. ¿Mm? Y en K solamente van lo que sea gaseoso o que diga así, AQ. ¿Bien? Si ustedes ven estado sólido o líquido puro así, esto no va. Entonces, para definir la constante, en la constante no va el zinc sólido.
Bien. Veamos el apartado B, cómo quedaría. Ustedes lo tienen ahí ya escrito, entonces lo voy a escribir directamente a la constante. Me da que la constante es igual a concentración de los productos, pero como está el óxido de zinc sólido, solamente voy a poner el monóxido de carbono. ¿Mm? Y abajo, en los reactivos, solamente voy a poner al oxígeno gaseoso. Bueno. ¿Qué más? Fíjense en el apartado C, cuáles son los coeficientes estequiométricos. Ven que está la 1 medio. Ese 1 medio va como exponente. ¿Mm? En este caso, KC está en función de las concentraciones y KP me quedaría como las presiones parciales. Y saben ya ahora pasar esto a número de moles sobre volumen y esto fracción por la presión total. ¿Sí? En el apartado C, ¿cómo me quedaría? La KC definida. Tengo del lado derecho, ¿sí? En el lado de los productos, solo el oxibromuro de nitrógeno, que es este acá. O sea que ese va a ser el producto que está en el numerador. ¿Mm? Y en el denominador, el bromo líquido no va. Solamente van el nitrógeno y el oxígeno, cada uno a la 1 medio. Entonces va el nitrógeno a la 1 medio y el oxígeno a la 1 medio. ¿Mm? ¿Alguna pregunta de esto? No, profe. Bueno, ¿cómo queda el apartado D? Díganme ustedes. KC. ¿Cómo definen KC en el apartado D? KC igual a ¿qué? Esto es muy importante porque lo primero es definir K. Y este tema va sí o sí en el parcial. ¿Cómo queda KC en el apartado D, chicos? Si les dan esa reacción. Recuerden que lo que es sólido y líquido no va. O sea que, ¿qué me queda? El óxido de azufre sobre... No querían decir el compuesto, por eso se quedaron callados. ¿Sobre uno, Ahora profe, entiendo. sería? Nadie se animaba a decir, bien, el trióxido de azufre queda perfecto, arriba. Y es el único que aparece en la constante. ¿Sí? Me hacían asustar, digo, bueno, se han ido todos. Bien, ¿sí? ¿Quedaría sobre 1 o sobre 0? Sobre 1, porque bueno, si lo ponemos sobre 0 nos va a dar una indeterminación. Entonces, es como que abajo no va nada. Es dividido en 1. ¿Sí? Porque de hecho las concentraciones de los otros existen, pero no participan dentro de la constante. ¿Mm? No participan en la constante de equilibrio. Y el Gracias, apartado E, de nada, el apartado E solo quedan estos dos. ¿Sí? Bueno, bien. Vamos entonces al siguiente problema. El problema 2 dice, para la reacción a 293 Kelvin, carbono más dióxido de carbono más, fíjense ahí hay un calor, que da 2 monóxidos de carbono, prediga el efecto de cada uno de los siguientes cambios sobre el desplazamiento del equilibrio. ¿Mm? Bien, yo acá vamos a aplicar el principio de Le Chatelier, ¿sí? El principio de Le Chatelier era un pícaro porque, bueno, me tendría que poner a revisar en las fechas en las que se escribieron estos principios,
pero el principio de Le Chatelier es lo mismo que el principio de inercia para la física. Entonces Le Chatelier agarró y como no estaba definido para la química, le puso su nombre. ¿Y de qué habla el principio de Le Chatelier? O sea, es una inercia del sistema. El sistema va a tender a estar en el estado en el que se encontraba. Y ocurre lo mismo para las reacciones químicas que para la física. O sea que si yo perturbo mi sistema, lo modifico en alguno de sus factores, que pueden ser temperatura, presión, concentración, ¿sí? El sistema se va a desplazar en el sentido contrario para contrarrestar esa variación. Entonces, el principio de Le Chatelier me habla de una inercia, donde si yo modifico mi sistema, el sistema si yo perturbo, el sistema se va a desplazar de tal manera de contrarrestar esa perturbación, ¿sí? Entonces hago una perturbación y el sistema va a tratar de contrarrestar eso hasta volver a establecer el equilibrio. Eso dice el principio de Le Chatelier. Bueno, ¿y cómo lo aplico en la reacción química? ¿Sí? Bien. En la reacción química me voy a fijar qué es lo que yo voy a ir cambiando y cómo eso influye en el equilibrio de la reacción. A mí me gusta ver como si esta doble flecha fuese un sub y baja. En el caso de las concentraciones, esto se imaginan como si fuese un sub y baja. ¿Qué pasa si yo aumento la concentración de producto? Que sería el apartado B. Me estoy adelantando, ¿sí? ¿Qué pasa si yo aumento la concentración de producto? Le pongo mucho peso de este lado del sub y baja, ¿sí? Pongo 2 nenitos de ese lado del sub y baja. Es como que el sub y baja se va para ese lado, ¿sí? Estaban en equilibrio, un nenito, le pongo otro, se va para ese lado del sub y baja. ¿Qué me dice Le Chatelier? El sistema va a tratar de volver al estado en el que se encontraba. O sea que va a tratar de restablecer ese equilibrio. Y para restablecer ese equilibrio, ¿qué tiene que hacer? Poner otro nenito del otro lado. O sea que mi sistema se va a desplazar de manera en el sentido contrario, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que si yo aumento la concentración de producto, el sistema va a moverse o va a evolucionar hacia la formación de reactivo. O sea, tiene que formar otro nenito para que el sub y baja vuelva a estar en equilibrio. Profe, en ese caso, el producto pasaría a ser reactivo. Claro, entonces, en realidad lo que está ocurriendo es que no es que se generan los nenitos, porque ustedes saben que por el principio de conservación de la masa es la misma. En realidad lo que está ocurriendo es que han puesto 2 nenitos, y esto no es muy lindo de decirlo, pero bueno, es como que lo desintegra ese nenito para que quede medio nenito y medio nenito. Una cosa así. Eso es lo que ocurriría, digamos. Yo les digo que agregamos otro nenito para que no hagamos a lo salomónico. No lo cortemos al nenito. Pero bueno, lo que está ocurriendo en realidad es que había mucho producto, entonces el sistema que dice, no, para un momento. Está muy pesado de este lado, hay mucho producto. Desarmemos producto y volvamos a formar más reactivo. ¿Para qué? Para que se vuelva a establecer el equilibrio en el sub y baja. ¿Sí? Eso es lo que está ocurriendo, exactamente como decís. ¿Sí? O sea que lo que está ocurriendo es que desarmo un poco de producto para formar de nuevo el reactivo. O sea que esta doble flecha me da a mí la posibilidad de irme hacia la derecha o irme hacia la izquierda. Hacia la derecha me voy hacia la formación de productos y hacia la izquierda me voy hacia la formación de reactivos. ¿Bien? O sea que al fin de cuentas es como si tuviese 2 reacciones. 2 reacciones directas, pero bueno, una la miro
hacia allá y la otra hacia acá. Una es directa y la otra inversa. Bien, espero que se haya entendido eso, porque bueno, fíjense qué ocurre si ustedes agregan reactivo. ¿Hacia dónde se va a desplazar el equilibrio? ¿Hacia dónde se va a desplazar el sistema? Hacia los Hacia productos. Hacia los productos, perfecto. Y cuando se desplaza hacia los productos, decimos que se desplaza hacia la derecha. ¿Bien? Que es algo lógico. Pongo mucho reactivo, ¿y qué estoy haciendo? Y bueno, voy a hacer que reaccione más esto. Y bueno, si reacciona más, se tiene que formar más producto. Pero ¿esto por qué es? Porque el sistema quiere volver a estar en equilibrio. Entonces, de pronto está muy pesado aquí, tiene que agregar peso acá. ¿Cómo? Consumiendo esto y formando esto. ¿Mm? Entonces se dice que el sistema se desplaza hacia la derecha. Ya hemos visto qué pasa con el monóxido, que se desplaza hacia la izquierda, para consumir ese monóxido. ¿Qué pasa si ahora yo quito dióxido de carbono, quito un reactivo, retiro eso? Ahí está escrito, pero bueno, se pueden imaginar que si yo estoy quitando aquí, se está poniendo livianito el sub y baja. Es como que se está levantando el sub y baja y dice, no, tiene que volver a bajar. Entonces, para que vuelva a bajar, ¿hacia dónde se tiene que desplazar? Hacia la izquierda, ¿sí? O sea que el equilibrio se va a desplazar hacia donde se levanta el sub y baja, por así decirlo. Si yo retiro dióxido de carbono, eso está muy liviano, tiene que volver a bajar, o sea que el sistema se desplaza hacia la izquierda, ¿sí? Si yo hubiese retirado producto, que ese no está aquí, pero ¿qué pasa si yo retiraba producto del sistema? O sea, retiro monóxido, el sub y baja se pone medio alto del lado del monóxido, entonces tengo que bajarlo de nuevo, el sistema se desplaza hacia la derecha. ¿Mm? Bien. Ahora, ¿qué pasa si aumento la temperatura? Ahora ya tengo que saber si la reacción es endotérmica o exotérmica para saber qué pasa con el sub y baja, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les había hablado de que los calores podían ser productos o reactivos? Bueno, en este caso el calor es un reactivo. Fíjense que está del lado de los reactivos. Eso significa que la reacción es endotérmica. Quiere decir que necesita calor. El calor es un reactivo, necesita calor para poder llevarse a cabo. Eso es endotérmica. Bien, si la reacción es endotérmica, el calor es un reactivo, y si yo aumento la temperatura, quiere decir que estoy aumentando este reactivo, ¿verdad? O sea que la reacción hacia dónde se desplaza si yo aumento la temperatura. Hacia la derecha. Bien, ¿sí? O sea, lo uso igual que en el caso de los reactivos, porque el calor es un reactivo. Entonces, si yo aumento el calor, aumento la temperatura, esto se tiene que desplazar hacia la derecha, hacia la formación de productos. ¿Y esto por qué es? Porque el calor favorece la reacción. Favorece la reacción significa que se produce más producto, que es lo deseado. Ahora, ¿qué pasa si yo agrego un gas inerte a temperatura y volumen constante? ¿Hacia dónde se va el equilibrio? Bueno, acá Le Chatelier dice, cuando ustedes vean la teoría, van a ver que cuando aumenta la presión, el sistema se desplaza hacia el menor número de moles. Eso dice la teoría. Que traducido en esto, en este apartado, sería que yo estoy agregando un gas inerte. Un gas inerte es como si yo estuviese en la misma habitación, ¿sí? Y empiezo a meter más gente. Que la gente no tiene nada que ver, no reacciona, ¿sí? No reaccionan entre sí, pero meto gente, ¿aumenta qué? La presión en ese ambiente, ¿sí? Entonces, si bien el gas inerte no reacciona, no lo puedo contabilizar ni como reactivo ni como producto, el gas inerte sí me aumenta la presión en el sistema.
¿Y qué decía Le Chatelier cuando aumenta la presión? Cuando aumenta la presión, el sistema se desplaza hacia el menor número de moles. Y bueno, sería lógico. Me voy a ir hacia donde haya más lugar, ¿verdad? Si hay mucha gente aquí, me voy hacia donde tengo un poco más de lugar. O sea que voy a ir hacia donde haya menor número de moles. Ese menor número de moles es número de moles gaseosos. Para esta reacción, el menor número de moles está en los productos o en los reactivos gaseosos. Ajá. Sí. ¿Y qué pasa si tengo los moles equilibrados y agrego presión, digamos? Muy buena pregunta. ¿Qué opinan ustedes? En ese caso, no altera el equilibrio. ¿Te das cuenta? Porque no hay para dónde correr, digamos, ese sería el caso. No altera el equilibrio, no se desplaza hacia ningún lado. Esa sería la respuesta. Pero sí puede aparecer esa pregunta, ¿sí? Está buena la pregunta. ¿Cómo es la pregunta, profe? Se me cortó. La pregunta es, ¿qué pasa si no hay variación en el número de moles? Sí, hemos dicho que Le Chatelier dice que el sistema se desplaza hacia el menor número de moles, ¿bien? En este caso se va a desplazar hacia la izquierda, porque aquí está el menor número de moles gaseosos, porque hemos dicho que los gases son los que intervienen en el equilibrio. O sea que si aumento la presión, el sistema se va hacia aquí, hacia el menor número de moles, o sea, hacia el lado de los reactivos, izquierda. Y me dice el compañero, ¿qué pasa si acá hubiera habido un mol gaseoso y acá un mol gaseoso? ¿Hacia dónde se desplaza el equilibrio, profesor? Entonces yo le digo que el equilibrio no se desplaza. O sea, el aumento de la presión no hace variar el equilibrio. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bien. Bueno. Dicho esto, bueno, ahí yo había puesto un poco de teoría, pero ya lo hemos hablado mientras hacíamos el problema. Bueno, vamos con el último problemita que nos va a dar el tiempo. Este problemita es simplemente para que ustedes vean que la constante se define también en función de cómo está escrita la reacción, cómo está escrita con sus coeficientes estequiométricos. ¿Ven? Porque si la reacción es esta, la reacción original, ¿bien? Hidrógeno, bromo, que da 2 de ácido bromídrico, la Kc se escribe así, ¿verdad? Ácido bromídrico al cuadrado sobre concentración de hidrógeno y concentración de bromo, ¿sí? Esa Kc tiene este valor. Ahora les dice, ¿qué ocurre si yo a esta reacción química la divido en 2? O sea que ahora este coeficiente 1 pasa a ser un medio, este también, y el del ácido bromídrico es coeficiente 1. ¿Cuánto vale la constante K? ¡Ay, qué problema! No es tanto problema porque ustedes saben que la constante se va a definir igual, pero con los coeficientes elevados al coeficiente estequiométrico, ¿sí? Y eso es lo mismo si ustedes sacan un medio para afuera, es lo mismo que decir que es la original elevada a la un medio. Entonces, si ustedes han dividido esta primera ecuación, la han dividido en 2, es como que la han multiplicado por un medio, es decir, que la Kc original la han elevado a la un medio. O sea, que los valores por los que ustedes multipliquen la reacción son luego exponentes en la constante. ¿Se entiende? Esto es pura matemática. Sí, profe. Sí, se entiende. Entonces, si ustedes multiplican esta ecuación, la 1, por un medio, les queda esta ecuación de acá abajo. Y esta ecuación, para encontrarle la constante a esta ecuación, a partir de la primera, simplemente elevan la constante original a un medio. O sea, le sacan la raíz cuadrada. Porque el número por el que ustedes han multiplicado pasa a ser exponente.
Y acá está la explicación de por qué. Entiendo, profe. Bien. En el apartado B les dice que tienen la misma ecuación original, pero fíjense, está dada vuelta. Está el ácido como reactivo y los reactivos como productos. ¿Mm? Y además está multiplicada por 2. ¿Cómo va a cambiar la Kc? Y bueno, la Kc va a ser, si yo le di vuelta a la reacción, va a ser 1C. ¿Ven? Y si la multipliqué por 2, significa que es Kc al cuadrado. O sea que acá está la explicación, ven, de por qué me ha quedado así, pero si yo le escribo a esta constante, a la nueva del apartado B, me queda los productos elevado al cuadrado sobre el reactivo a la cuarta. Si yo saco este 2 afuera, me van a quedar todo, esto elevado a la 1, perdón, esto elevado a la 1, ¿sí? Y abajo el ácido al cuadrado, que es lo mismo que tenía acá, pero a la inversa. Profe, Sí, ¿se podría decir entonces que es o sea, el valor que nos dieron elevado a la -2? exactamente. Sí, tal cual. Ese es más fácil, ¿sí? Es el valor elevado a la -2 porque está invertida la ecuación y multiplicada por 2. Entonces, cuando ustedes invierten, significa un signo menos. Y cuando multiplican por un valor, ese valor es exponente, ¿sí? Perfecto. Gracias, profe. Bien. Vamos al problemita 4. Les quiero pasar esto porque después vamos a ir a la parte ya propiamente de los ejercicios, ¿sí? Pero esto es todo teoría nada más, así que, y ya estamos en horario. Bien. ¿Qué dice el problemita 4? Aparece este Q, que se llama cociente de reacción. ¿Qué es Q y por qué no es lo mismo que K, si se definen igual? Bueno, estos problemitas son para saber si ustedes realmente llegaron al equilibrio o no. Como la constante de equilibrio se define como las concentraciones en el equilibrio, o sea, el cociente de las concentraciones en el equilibrio, Q es el cociente de las concentraciones, pero yo no sé si esas corresponden o no al equilibrio. O sea que Q corresponde para cualquier concentración. ¿Sí? Y colocando los valores de concentración que me da el problema, yo voy a ver en función del valor de Q si estoy o no estoy en el equilibrio. Q es el cociente de reacción y K es la constante de equilibrio, ¿sí? Cuando Q es igual a K, estoy en el equilibrio. Pero cuando Q es mayor que K o menor que K, el sistema no está en equilibrio, ¿sí? Y ahí puede venir la pregunta de la profesora de teoría. ¿Qué pasa si el cociente de reacción es menor que K? ¿Y qué pasa si el cociente de reacción es mayor que K? Bueno, lo que pueden decir de entrada es que el sistema no está en equilibrio. Eso seguro en cualquiera de los dos casos. Y ahora le va a decir la profesora, bien, ¿y hacia dónde se tiene que desplazar el sistema para que se establezca de nuevo el equilibrio? Bueno, si Q es mayor que K, quiere decir que los productos son mayores que los reactivos. O sea que los productos como que han aumentado mucho su concentración. El numerador está alto respecto al numerador de K. O sea que hay mucho producto. Si hay mucho producto, significa que el equilibrio se tiene que desplazar hacia la izquierda para volver a establecer el equilibrio. Entonces, si Q es mayor que K, el sistema se tiene que desplazar hacia la izquierda, ¿sí? Porque hay mucho producto. Ahora, si Q era menor que K, que sería en este caso que está aquí escrito, ¿sí? Quiere decir que hay mucho reactivo, ¿sí? Y si hay mucho reactivo, quiere decir que el sistema se tiene que desplazar hacia la derecha para volver a establecer el equilibrio. ¿Bien? Bueno,
O sea que ese análisis también se puede hacer encontrando este factor Q, que es el cociente de reacción, ¿sí? Bueno, y con eso terminaríamos la parte teórica de equilibrio químico. Ya la clase que viene continuamos con la parte práctica de equilibrio químico, ¿sí? Bueno, y esta parte sí prepárense, si la quieren ir viendo y viéndola en teoría, estaría bueno porque es muy importante que entiendan bien este concepto. ¿Mm? Bueno, chicos, ya estamos en horario. Ya les tomé asistencia, así que Chao, profe. Gracias. listo. Gracias. ¿Profe? Sí, ¿Podría volver a la diapositiva número 14? 14. Que no le pude sacar captura. Gracias, chicos, y disculpen. Y gracias por la paciencia y bueno, disculpen si no se entiende algo o si dije algo inapropiado. Ahí está. Muchas gracias, profe. Nos Bueno, vemos, profe. Gracias por la clase. bueno, por nada, gracias a ustedes. Nos vemos. Adiós. Gracias igualmente.